compatriotas venezolanos, amigos todos. En Venezuela todo el mundo se apresta a participar en la famosa consulta, plebiscito, referéndum, consulta popular, tiene varios nombres, que según esto le daría potestad a sus promotores de la Asamblea Nacional y de la Mesa de Unidad Democrática y otros opositores para determinar entonces si ha llegado el momento de pedir directamente la salida del gobierno de la dictadura mediante un pedimento de ayuda a las Fuerzas Armadas o el reconocimiento de la urgente necesidad de constituir un gobierno que ellos llaman de unión nacional, además de haber ya determinado que si eso no fuese viable, entonces hay que imponerlo mediante una hora cero. En las preguntas disimuladas habría entonces una percepción de que el régimen ha llegado a su final y de que se necesita un corte quirúrgico hacia una nueva etapa, solo que no sería tan nueva si se propone un gobierno de unión nacional y de que habría que buscar de alguna manera un entente, un acuerdo con factores fundamentales del Estado, por ejemplo, las Fuerzas Armadas o la propia Fiscalía, etcétera, para determinar si Maduro debe o no abandonar la presidencia y cuáles recursos utilizarían para constituir el nuevo poder. Una y otra vez se nos ha dicho, en reiteradísimas oportunidades, que las vías de sustitución del poder de Maduro tendría que ser por vía electoral. Si es por vía electoral, entonces el poder constituido de Maduro tendría que consentir un evento electoral a través del CNE que controla el madurismo y del Tribunal Supremo que controla el madurismo para entonces dar curso pues a esa elección de hipotética suplantación democrática del poder de estos bicharracos zampones del poder rojo. Ahora bien, yo creo que ha llegado la ocasión para explicarnos sobre algunas cosas que se han venido diciendo quizás desordenadamente, como casi lo exige una situación política convulsiva que una y otra vez presenta escenarios cambiantes de toda clase de polémicas en torno a la actividad de cada uno, los liderazgos. Sería bueno que incluso al precio de quizás aparecer corrigiendo errores de percepción u errores de pronóstico o de también visiones equivocadas sobre propuestas de futuro, quisiera hacer un resumen de lo que hoy me parece absolutamente pertinente o clave o claro para convertirlo en una especie de propuesta de verdad asociada a la libertad, porque sin verdad no hay libertad y viceversa. Y entonces, llegada la hora en que vamos a una confrontación tan importante como la que se anuncia en los próximos días, cuando un gran sector de la población estima que no debe llegarse a la propuesta gubernamental de prostituyente de final del mes y de que todo se juega en los próximos días una vez que se aprueba el desalojo del gobierno por parte de la inmensa mayoría nacional, quizás entonces convenga proponernos las cosas de tal manera que quede claro para dónde vamos. Es un hecho que el poder del madurismo representa un sector social lumpen, dirigido por sociópatas, que son capaces de asesinar impunemente, de torturar, de saquear, de generar las conductas de antisociales, del pranato carcelario o del pranato político llamado colectivos, que sencillamente lanzan una bestial ofensiva contra la vanguardia joven que está en todas las calles de Venezuela exigiendo libertad. Ese segmento sociopolítico del chavismo agrupado detrás del parasitismo a las empresas estatales, de la colusión de intereses detrás de burócratas enriquecidos, detrás de ampones verdaderos que han codirigido la economía nacional
transformándola en un coto de caza para sus enormes fortunas en dólares. Nada que tenga que ver con fines altruistas, sino sencillamente de apropiaciones indebidas de la renta nacional, y que luego de la muerte de Chávez se multiplicó aún más de lo que ya era costumbre desde los primeros meses del mandato del gran gigante que provocó pues esta gigantesca estela de corrupciones desde el aparato, desde la cúpula del aparato de Estado. Este segmento no va a salir del poder a no ser por presión militar, por explosión social, por violencia física generalizada, por desideratum de una coalición de fuerzas internacionales a las cuales tema eventualmente sobre su propia sobrevivencia y entonces acepten a ceder el poder, no sin antes haber tentado a la oposición blandengue a que les deje un sitio por lo menos de impunidad en la nueva etapa de la República de Venezuela. Por eso es tan importante discutir o llegar a conclusiones claramente expuestas sobre qué tipo de transición, como dicen ellos, o qué tipo de ruptura se están proponiendo para evitar por todos los medios posibles que esta calamidad nacional llamada madurismo se prolongue de alguna manera o como ideología subrepticia de un totalitarismo importado de Cuba o de las absolutas e inconvenientes tesis de un chavismo hipercorrupto que pretende sostenerse en el poder a partir de la fuerza bruta de cuerpos policiales especializados que reúne el chavismo como su única fuente de poder. Lo ideal hubiera sido, durante estos últimos 2 o 3 años, que las Fuerzas Armadas, tomando en cuenta que el país se iba a hacer ingobernable, o que su propia cúpula militar era parte del delito organizado tras el fenómeno macabro del narcotráfico en la cúpula del Estado, hubiese entonces permitido, incluso se valía pensar en lo que en una oportunidad expuse sin ambaje, una especie de gobierno pinochetista, es decir, de una derecha militar que insurgiera y a partir de plantear el tema del orden público y del enfrentamiento al AMPA social y al AMPA política, permitiese un reacomodamiento sustancial en la economía nacional, dando por primera vez en décadas rienda suelta al aprovisionamiento del mercado mediante libertades esenciales en materia cambiaria, en materia de importaciones, en materia de fabricación, de agricultura, de ganadería, etcétera. Y de construcción también, para reanimar el gran ejército de trabajadores de la industria de la construcción que son parte importante de la solución del tema del empleo en Venezuela. Bien, esa solución hoy por hoy ya no es viable, porque sencillamente las Fuerzas Armadas han demostrado fehacientemente que carecen de la vitalidad necesaria para albergar una propuesta de liderazgo que desde una derecha política nos llevase a una rectificación nacional de gran monta de estos destinos arruinados de todos los venezolanos a partir de las prácticas del chavismo bárbaro y estatista ultranza que tomó la vía del delito, del narcotráfico, de la corrupción pura y dura, desde el control de las arcas públicas y de las manipulaciones monetarias para engrandecer su fortuna y financiar sus ejércitos privados. Porque si bien es cierto, son cuerpos policiales adscritos a las nóminas del Estado venezolano, actúan detrás de las bandas dirigentes del chavismo en cada segmento geográfico, en cada segmento social, en los cuales ejercen su control. Bien, teniendo presente ante nosotros la eventualidad del famoso choque de trenes, tantas veces anunciado, donde el país se desbarranca en una especie de orgía de violencias de parte del Estado opresor policial, y la autodefensa que ejercerán los núcleos de vanguardia para evitar ser sencillamente aniquilados, en medio de esa crisis descomunal que ya anuncia cada vez con mayor frecuencia la confrontación armada, con saldo de
no pocas vidas que van a quedar cegadas. Bien, es lógico entonces imaginar cómo es posible todavía, o cómo buscar todavía, que podamos encontrar las fuerzas necesarias para reordenar la República con el menor costo de violencia posible y con una propuesta suficientemente audaz en medio de la anarquía que ha ganado terreno y la barbarie que es su consecuencia lógica por resultado directo de la bestial crisis económica, el estallido monetario y la orgía de corruptelas de los miembros del partido gobernante. Como quiera que es imposible pensar el país sin detener el gran desorden, sin detener la orgía de violencia, hay que imaginarse, por supuesto, que por lo menos una parte de las Fuerzas Armadas acompaña a la sociedad civil a poner orden en este escenario de violencia indiscriminada. Y tengo la impresión de que sí es posible si ese segmento militar apela no a los partidos políticos, a las cúpulas más o menos corruptas y obsesivas de obtener, con no poca carga de revancha, sus ambiciones políticas de control del poder, y si entonces las hiciésemos a un lado y apelamos directamente a las grandes fuerzas de la sociedad civil inorgánica y la hacemos orgánica mediante un proceso, ese sí, efectivamente constituyente, para entonces determinar cuáles son las reglas de juego que adoptamos. Y me da la impresión de que las únicas reglas de juego que pueden ser suficientemente sólidas para detener el caos o el camino hacia el caos que hemos venido presenciando, es entonces un advenimiento lógico de un Estado que no sea un Estado de partidos y que comience por la reconstrucción de la sociedad venezolana. Por ejemplo, si esa Constitución o algunas leyes orgánicas fundamentales nos permitieran una efectiva división de poderes y el establecimiento de una Cámara Única Nacional de unos 300 o 350 diputados representando exactamente igual el mismo número de ciudadanos, supongamos 100.000 cada uno. Esos diputados representando su propio bastión electoral, porque habrían sido electos, aunque fuesen doble vuelta, como electos por mayoría absoluta de los ciudadanos, me imagino podríamos entonces dotarnos de una base de poder político para la nación que legisla y determina entonces que una presidencia de la República puede también elegirse por mayoría absoluta con doble vuelta incluida, que dé entonces una capacidad de acción inmediata, pero no sin el contrapeso necesario de también una nación constituida como poder legislativo y un poder también judicial, representando por una vía de elección directa también a todas las personas que participan del proceso de impartimiento de justicia. Y bien, así, con esos tres poderes fundamentales, donde el poder fundamental es el de la nación que se constituye en Congreso de la Nación, podríamos entonces admitir que una alta dosis de presidencialismo detrás de un poder estatal ejecutivo fuerte, podríamos entonces continuar con las tareas de reconstrucción del orden público y de arbitrar medidas de conducción en la economía nacional, teniendo como norte la más irrestricta libertad de acción empresarial privada, de respeto incólume a esos derechos de propiedad y a la seguridad jurídica para empresas y para las relaciones de intercambio comercial absolutamente libres, también hacia el campo del comercio internacional y de la actividad, por supuesto, de intercambio monetario, que deberá abandonar drásticamente todas estas políticas nefastas de control cambiario.
En esas circunstancias y buscando por todos los medios reconstruir cuerpos de orden público, en muchos casos sobre la base de la expulsión masiva de funcionarios comprometidos con la represión y el sadismo de sociópatas que hemos visto en todos estos meses, podríamos entonces asumir el reto del orden público y de la restauración de una cohesión social y de un Estado que dirija los destinos de la nación siempre y cuando responda a la eficiencia del cuerpo representativo mayor de la nación, que sería la Asamblea Nacional de 300 miembros de diputados electos en esas circunscripciones, en esas mónades, en esas circunscripciones electorales de idéntica población. Bien, mis amigos, faltaría incluso ponernos de acuerdo también sobre la continuación de la realidad municipal, del organismo municipal y las atribuciones gubernamentales o de servicios públicos que deban seguir asumiendo y las reglas básicas universales para obtener el financiamiento del funcionamiento de todos estos, de todas estas instancias de la sociedad del Estado, para basarnos en un impuesto IVA único que sea distribuido racionalmente entre ciudades, pueblos y funcionariado de ministerios estrictamente necesarios. Por supuesto, hay que ir a una masiva actividad privada en el negocio petrolero. Tenemos que asumir retos nunca vistos en los últimos 60 años en la actividad disminuida de propiedad estatal y dando ancho cauce a la participación privada en la edificación de un gran ingreso nacional, pero ya son cosas que con precisión podemos generar los consensos obligados entre la renuncia que deberá hacer el sector público a la quimera de tener un Estado empresarial, un Estado empresario que solo ha sido portador de desigualdades y sobre todo del gran fenómeno corruptor, por definición, de esas burocracias de Estado de partidos que han asolado nuestra sociedad venezolana con sus iniquidades y sus perversiones. Compatriotas, vamos a una ruptura política absolutamente indispensable. Mientras esa ruptura no se produzca, sencillamente nos arrastraremos cada día peor hacia una anarquía de signos realmente espantosos. Pero podemos evitarlo, a condición de que un ala de las Fuerzas Armadas se resuelva a acompañar la sociedad civil que, reunida como nación política en un proceso constituyente, asuma la República Constitucional como modelo, reconstrucción político, social y económica del país. Y bien, tal eventualidad no puede hacerse a partir de cogollos de partido, ni de cúpulas militares, ni tampoco, por supuesto, de grupos de financistas o partidarios, de candidaturas financiadas por marketing, de grupos de bolichicos y boliburgueses. Nada de eso. Se trata de una enorme economía libre de las ataduras del estatismo, pero libre también de los grupos oligopólicos, de los grupos de la oligarquía político-partidista, menos aún de clanes militares asociados al delito en la gestión de fondos públicos. Necesitamos el saneamiento de la República y eso requiere de una activa participación y vigilancia en la más absoluta libertad de elección, en la más absoluta libertad de escogencia de nuestras instituciones, que deberá ser asumido por la sociedad civil. Es a eso que llamamos la libertad colectiva, a la separación de poderes y a la instauración del axioma político-moral de la libertad es igual a la verdad y viceversa. Pues bien, amigos, estas son algunas ideas que en estas jornadas donde se habla de tantos proyectos, también hablemos de la eventualidad de que nuestra reconstrucción no es obra de cúpulas partidistas,
ni de líderes únicos, ni de personajillos de ningún tipo. Se trata del liderazgo colectivo de la sociedad civil, convertida en segmento consciente que, asumiendo la libertad colectiva, asume también el destino de la nación. Hasta pronto. Les habló Alberto Franceschi.